Había una noche de domingo en un garaje cualquiera, una luz amarilla y el olor a gasolina vieja mezclado con el polvo de los años. Un hombre empujó una lona y apareció un Clio con una manzana arcoíris en el lateral, como si alguien hubiera pegado allí una pieza de otro siglo. Dentro, sobre el asiento, descansaba un portátil Macintosh PowerBook 190 color, cerrado, con una pegatina de Apple que parecía recién puesta. Lo más extraño de todo era que aquello no era una broma, ni un coche tuneado por un fan, ni una réplica, era real, y pertenecía a Apple. Si esto te suena imposible, espera, porque lo que vas a escuchar es sorprendente pero ocurrió en la vida real. Estamos en 1996, un año en el que Apple no era todavía el gigante imbatible que muchos imaginan hoy. La compañía atravesaba dificultades financieras y buscaba ideas para reflotar su negocio. Fue en ese contexto cuando surgió una alianza inesperada con Renault, la histórica marca francesa de automóviles. El resultado fue un experimento de marketing y tecnología que pasó a la historia como el Renault Clio Apple RSI. Sí, has oído bien. Apple y Renault uniendo fuerzas para crear una edición especial de un coche compacto. Apple, por entonces, ya era sinónimo de innovación y diseño. Productos como el iMac, el iPod y los Macintosh habían marcado hitos, y el minimalismo eran ya una seña de identidad. Aún así, la idea de que la empresa californiana se metiera en el mundo del motor sonaba extraño, casi surrealista. Y sin embargo, la compañía decidió explorar ese terreno, no con la intención de fabricar coches a gran escala, sino con una fórmula más modesta y afín a su imagen. Una edición limitada, una colaboración de marca. El Clio Apple RSI se concibió como un puente entre la informática personal y el automovilismo urbano. Hablemos del coche en sí, porque no era solo una pegatina bonita. Se trataba de un Renault Clio de 5 puertas, con motor de 1783 centímetros cúbicos que entregaba 110 CV de potencia. Su velocidad máxima rondaba los 172 km por hora, prestaciones respetables para un compacto de los años 90. En equipamiento contaba con elementos habituales en la gama superior: dirección asistida, retrovisores eléctricos y térmicos, elevalunas eléctricos, cierre centralizado y aire acondicionado. Además, incluía airbags y refuerzos estructurales que lo hacían seguro dentro de su segmento. Todo esto convertía al Clio Apple en un coche perfectamente funcional, pero lo que le daba la singularidad no estaba bajo el capó. La clave estaba en la unión tangible con Apple. Cada coche venía acompañado de un Macintosh PowerBook 190 color, un portátil con pantalla a color que entonces era toda una novedad. Junto al portátil, se entregaba un teléfono móvil GSM con capacidad de navegar por Internet, una característica casi futurista para 1996. Era como recibir un paquete tecnológico dentro de la guantera, una idea que hoy nos resulta cercana al concepto de coche conectado, pero que entonces era pura audacia. La campaña en España buscó subrayar esa mezcla de músculo y cerebro, de motor y microchip. El lema que acompañó la presentación destacaba la colaboración, potencia e inteligencia juntas. Renault pone el coche, Apple, el Macintosh PowerBook 190 color. Así surge el nuevo Clio Apple RSI, el único coche con ordenador portátil. Era un mensaje claro. Renault aportaba la ingeniería automotriz, Apple aportaba la informática portátil, y juntos ofrecían una experiencia diferente. La iniciativa buscaba especialmente a un público joven, conectado y curioso. En España, Renault promovía la campaña JASP, que significaba jóvenes aunque sobradamente preparados, y el Clio Apple encajaba a la perfección con ese target. La idea era atraer a conductores que además valoraran la tecnología y el diseño, personas que querían algo más que un coche, una declaración de estilo. Pese a su originalidad, el proyecto no llegó a convertirse en una línea comercial masiva. En realidad quedó como una edición limitada, una curiosidad que pocos vieron en las calles y que hoy se considera una pieza de coleccionista. Parte de su leyenda circula gracias a Internet, donde historias y fotografías han rescatado estos ejemplares del olvido. Una de esas historias llegó desde un foro automovilístico español, foroclub.es, contada por un usuario conocido como Nisus. Él relató cómo el coche había pertenecido al abuelo de su mujer y cómo, tras la compra de un Clio nuevo por parte de la familia,
decidió quedarse con el viejo por motivos sentimentales. Al principio no sospechaba que tenía una pieza singular en su poder. Solo después de investigar y comparar detalles comprendió que su Clio no era un Clio cualquiera, sino un Clio Apple RSI. El coche acumulaba 61.000 kilómetros y presentaba un aspecto exterior muy bien conservado, lo que le permitió escapar del desguace y ser puesto a punto por su nuevo dueño. El interior, según contó, era muy similar al de otros Clio S de la época, con acabados propios del segmento. Sin embargo, la manzana mordida en versión arcoíris en el lateral exterior era el distintivo imposible de ignorar, un guiño directo a la marca californiana. Y el Powerbook, guardado con cuidado, era la pieza que confirmaba la autenticidad de la edición. Imagina por un momento abrir aquel portátil. Una pantalla a color, un teclado que crujía al tacto y el arranque lento de sistemas que hoy nos parecen arcaicos. Para entonces, contar con un teléfono GSM con navegación era equipar un coche con capacidades de comunicación que pocos vehículos tenían. Era una promesa de futuro que, curiosamente, anticipaba la idea de estar siempre conectados dentro del coche. Detrás de la alianza hubo decisiones corporativas concretas. Michael Spindler, que entonces era consejero delegado de Apple, impulsó movimientos estratégicos para abrir nuevas vías de mercado. La colaboración con Renault respondía a esa búsqueda de socios con los que explorar territorios adyacentes a la informática. Pero los vientos cambiaron rápidamente cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1996, y con su retorno vinieron decisiones que pusieron fin a iniciativas que no encajaban en su visión. El proyecto automovilístico fue una de esas ideas que se cerraron, y el Clio Apple quedó como un experimento singular, una especie de nota al margen en la historia de la compañía. Es interesante pensar en por qué algunas propuestas sobreviven y otras no. El Clio Apple tenía lógica comercial. Un producto limitado, atractivo para un nicho, con un valor simbólico alto. Pero no formaba parte de la estrategia a largo plazo que Jobs quería para Apple, una estrategia centrada en controlar el hardware y el software con una visión muy clara del diseño y la integridad del producto. Aún así, la colaboración dejó una huella y uno de esos escasos ejemplares empezó a ganar vida propia entre aficionados y coleccionistas. Hoy, cuando hablamos de coches conectados y de actualizaciones de software por aire, nos movemos en un paisaje que el Clio Apple insinuó antes de tiempo. La idea de integrar informática portátil y comunicaciones en un vehículo es hoy una realidad cotidiana, pero en 1996 sonaba a visión adelantada. Esa mezcla de audacia y ocurrencia es parte de lo que hace singular a la historia. Una empresa tecnológica y un constructor de automóviles creando una pieza única, casi un objeto de museo. Para los coleccionistas, historias como la del Clio Apple son oro. La rareza, la conexión con una marca icónica y la peculiaridad del equipamiento convierten a estos coches en piezas muy buscadas. Cada ejemplar que aparece a la venta en subastas o foros se convierte en noticia entre quienes siguen la vida paralela de los objetos tecnológicos. Pero más allá del valor económico, hay una carga sentimental y cultural. El relato del vehículo que perteneció al abuelo, el coche que casi va al desguace y que ahora pasa a una segunda vida, añade humanidad a la anécdota. Nos recuerda que detrás de cada pieza de la historia tecnológica hay personas, historias familiares y decisiones aparentemente pequeñas que terminan salvando objetos únicos. Si te detienes a mirar las fotos de estos Clio Apple, verás detalles que cuentan una época. El logo de Apple en arcoíris, los remates de colores, el portátil con su diseño robusto y esa sensación visual de mezcla entre industria francesa y estética californiana. Es una imagen extraña y fascinante que obliga a sonreír y a preguntarse cómo habría sido un mundo en el que Apple continuara experimentando de esa manera en el sector del automóvil. Podemos imaginar escenarios con coches Apple, con interiores diseñados por la firma de Cupertino y sistemas operativos que hoy nos son familiares. Pero la realidad es que el Clio Apple RSI quedó como un episodio breve, una excepción en la trayectoria de ambas marcas. Y, precisamente por eso, se ha convertido en una anécdota que encanta a quienes buscan lo insólito en la historia de la tecnología. Años después, cuando repasamos los hitos de Apple, es tentador quedarse solo con los éxitos gigantescos.
Pero también hay valor en recordar los experimentos, las alianzas extrañas y las decisiones que no prosperaron. Porque esas historias nos muestran una compañía en movimiento, explorando caminos distintos, equivocándose, acertando y, sobre todo, intentando reinventarse. El Renault Clio Apple RSI sigue ahí, en fotos, en foros y en algún garaje del que, de vez en cuando, sale a la luz para recordar que la realidad a veces supera la ficción. Es una pieza que nos obliga a sonreír y a pensar que la historia de la tecnología está llena de giros tan insólitos como reveladores. Y si algún día te encuentras con una manzana arcoíris en el lateral de un coche, quizás estés ante uno de esos fragmentos de historia que merecen una segunda oportunidad.